Qué venganza tuya, resultó peor de lo esperado hasta el punto de pensar, no debí haber hecho eso. Tuve un asistente docente con ideas muy cerradas. Un día, mi amigo y yo estábamos jugando, éramos cercanos, pero no tanto como para decir que nos amábamos, aunque llamarnos amor y cielo era un saludo normal. Cuando estábamos bromeando, ella nos miró con desdén y dijo: no está bien, los hombres no deberían ser así entre ellos, Dios no lo aprueba, o algo así, no recuerdo las palabras exactas. Bueno, mi amigo resultó ser gay y se sintió ofendido. Yo, que era bastante afeminado, quise hacer una broma para intentar aliviar la situación. Solo que este maltrato continuó y nos trataron con desdén por parte de esta persona, así que hicimos lo lógico. Creamos carteles y fundamos un club de diversidad, repartimos volantes y pusimos carteles por todos lados. Cuando le entregamos nuestro volante, estaba frente a mucha gente y simplemente se negó a aceptar. Nos pareció divertido, porque no teníamos nada que perder con esa mujer. Luego, el director se acercó porque estaba interesado en el club y el volante. Y porque había una cláusula escrita en letra pequeña que decía: nos reservamos el derecho de decirle a las personas con ideas retrógradas que se retiren. Le explicamos la situación y nos advirtió que lo investigaría. Al final de la semana, nos enteramos de que este asistente había sido no solo despedido, sino también prohibido de trabajar en cualquier escuela nuevamente. Resulta que mi profesor también tenía otra orientación sexual y ya había reportado este comportamiento al director en el pasado, solo necesitaban más pruebas. Me sentí muy mal durante el fin de semana, le había causado problemas a una mujer. Luego, el lunes llegué y cada uno de los profesores tenía una copia de mi volante y se reían a carcajadas, así que el arrepentimiento poco a poco se desvaneció. Tenía 11 años, mi hermano mayor tenía 16. Solíamos pelear y discutir, pero una vez estaba corriendo por las escaleras para alejarme de él y me golpeó la parte de atrás de las piernas con un largo juguete de goma. Me dejó una marca bastante grande en forma de figura 8 en las piernas. Sabía que él era más rápido y más fuerte que yo y que, si intentaba atacarlo, él me detendría. Así que agarré un desarmador de cabeza plana y lo sostuve sobre la estufa hasta que se volvió rojo. Corrí hacia él y, con plena determinación, intenté lastimarlo, sabiendo que él me detendría. Agarró mi muñeca para detener mi embestida como esperaba y yo presioné la parte caliente contra su antebrazo lo más fuerte que pude. Vaya, era un loco idiota de niño. Lo siento, Mike, Edith. Wow, no esperaba esta cantidad de respuestas a mi extraña historia de infancia. Sí, tuvo una marca durante años, nunca olvidaré el sonido de su grito, me sentí terrible. Buena noticia, ahora estamos muy unidos, fui el padrino en su boda y soy el padrino de uno de sus hijos. Todo está genial entre nosotros ahora. Esto fue hace 30 años, creo que tenía 5 o 6 en ese momento. Había recién me mudado, así que era una nueva escuela, no tenía amigos reales todavía. No pasó mucho tiempo antes de que 2 chicos comenzaran a hacerme la vida difícil. Cada recreo hacían lo posible por atormentarme, empujarme, esto continuó durante semanas. Una noche estaba viendo una película que probablemente era un poco demasiado para mi edad con mi papá, vi algo en esa película. Comencé a prepararme mentalmente para mi próximo encuentro con esos 2. Recuerdo que era invierno en ese momento, todos estábamos vestidos con trajes de nieve, gorros, guantes, etc. Los 2 chicos se acercaron a mí y se pusieron frente a mí como siempre lo hacían, comenzaron a empujarme, a burlarse de mí. Así que me defendí usando el nuevo movimiento que había aprendido en la televisión la noche anterior. Ellos estaban de pie uno al lado del otro, así que levanté la mano y golpeé sus 2 cabezas juntas, bastante fuerte en retrospectiva. Ambos cayeron al suelo casi al instante, llorando, revolcándose en la nieve mientras yo me alejaba. Me sentí bastante mal. No esperaba que el resultado fuera tan impactante. Tuve algunos problemas con los maestros, algunos de los otros chicos de la clase me odiaban y me llamaron persona difícil durante los meses siguientes. Pero esos 2 nunca volvieron a hacerme daño. De hecho, 30 años después todavía me encuentro con ambos, vaya a saber. Tuve un vecino que le gritó a mi hermano menor sobre su peso y me lo tomé muy a pecho. No sabía cómo vengarme sin que me atraparan. Entonces pensé que podría colocar clavos justo debajo del neumático trasero para que cuando él saliera del camino de entrada los pisara. Resulta que él era muy pobre y no podía pagar las reparaciones. Mi papá tuvo que compartir auto con él para ir al trabajo durante un mes o más. Nunca se lo he contado a nadie. Si mi memoria es correcta, creo que mi hermano estaba haciendo algo en el jardín o jugando y se quedó sin aliento, así que se detuvo. El adulto debió haberse molestado y dijo algo como: si fueras más delgado no tendrías este problema.
Tenía 10 u 11 años y mi hermano tenía 9. Mi hermano había sido objeto de burlas en la escuela por su peso porque no podía seguir el ritmo de otros niños en el recreo. Si nunca has tenido que lidiar con problemas que te impidan jugar con otros niños, es realmente degradante y duele. Así que, cuando un adulto señaló sus inseguridades, él sintió que eran reales y no solo cosas de su cabeza. En mi ingenua mente infantil, pensé que ni él ni yo deberíamos decir lo que había pasado. Si mi papá se enteraba de los comentarios sobre el peso, habría salido que yo había dañado los neumáticos del tipo. Me doy cuenta de que la verdad habría sido lo mejor, pero bueno, tenía 10 años. Para todas las personas amables que están diciendo algo como tú no eres mejor, o incluso eres peor que ese tipo por arruinarle los neumáticos y darle problemas financieros, tengo un par de puntos. No fue un plan bien pensado, amigos. Tenía 10 años y quería conseguir una simple venganza. No era una trama para arruinarles las finanzas. 2. Mi publicación trata sobre darme cuenta de que me pasé de la raya. 3. Algunas personas pueden no tener un hermano o una conexión con un hermano que te ponga instantáneamente en modo de ataque cuando ese hermano está herido o en peligro. Lo digo en serio, si le haces daño a mis hermanos voy a ir por ti con todo. 4. Ese tipo se lo buscó. Él tomó su decisión, yo tomé la mía. Recibió un karma difícil por sus palabras crueles y estoy seguro de que yo también recibí un karma por mis acciones. Así que, quiero que te metas con los hermanos menores, que se las arreglen, digo yo. Tuve una novia que me fue infiel, y cuando la confronté, mintió sobre ello, a pesar de que le di la oportunidad de ser honesta y resolverlo. Después de que terminamos, comenzó a acosarme. Éramos bastante jóvenes, 17, así que todo fue muy dramático, pero la amaba mucho y me dolió lo que hizo. Al mismo tiempo, estaba decidido y no tenía interés en reconciliarme. Ella no entendía la indirecta. Le pedí amablemente muchas veces que se fuera, luego no tan amablemente, y finalmente exigí que lo hiciera. Ella lo hacía, por un tiempo, pero luego aparecía ebria, intentaba pelear, me insultaba y era sinceramente hiriente. Eventualmente, llegué al límite, como suele ocurrir. Les conté a un par de personas seleccionadas de su escuela diferente a la mía lo que había hecho, con detalles impactantes. Se había acostado con su ex en su viejo coche. Pensé que eso la afectaría y que todo terminaría ahí. Bueno, resulta que ella tenía una reputación complicada en todos los aspectos de su vida. Al parecer, ya era despreciada en la escuela, y la gente se lanzó sobre esta noticia como bestias hambrientas sobre carne fresca. Recibí mensajes y correos instantáneos de personas que ni siquiera conocía, pidiéndome confirmar la noticia, los cuales ignoré porque realmente ya estaba cansado de toda la situación. Finalmente, escuché de otros amigos en esa escuela que la gente no había dejado caer el asunto e incluso habían puesto carteles en la escuela con fotos de ella, anunciando lo que había hecho, ofreciendo sus servicios con su número de teléfono, photoshopeando plátanos en su boca, etc. Fue brutal, y tuvo que cambiar de escuela en su último año. Me sentí un poco mal. Si hubiera sabido que esto llegaría tan lejos, podría haber reconsiderado contárselo a esas personas. Al mismo tiempo, ella me lastimó gravemente, se negó a dejarme en paz a pesar de meses de oportunidades, y los otros estudiantes reaccionaron de manera tan drástica porque al parecer ella había tenido conflictos con todos en la escuela, así que, no lo sé, sin duda no esperaba eso. Durante la secundaria, mi mejor amigo de ese entonces y yo estábamos jugando póker o algún otro juego de cartas que involucraba apuestas. Hubo algún tipo de desacuerdo y yo estaba seguro de que me debía dinero. Él sentía que no me debía nada. En algún momento, alguien más me dijo que no iba a pagarme porque yo era un cusipé, una traducción aproximada sería parte de un problema. Me molesté y, como lo conocía bien desde hacía años, sabía muchas cosas sobre él. Comencé a usar esa información para poner a todos en su contra. Esto, a su vez, convirtió la situación en un concurso de popularidad que gané. Principalmente porque yo era el mayor problema y no tenía reparos en contar todo lo que sabía de él a quienes conocía, añadiendo algunas cosas más para humillarlo aún más. Al final, fue acosado por la mayoría de las personas que solían considerar amigos. Más tarde supe que necesitaba ayuda en esos tiempos. Siempre iba directo a su casa después de la escuela, lo cual no era un comportamiento típico para él ni para la mayoría de los chicos en mi país durante la secundaria. Especialmente para él, porque al igual que yo, era parte de los chicos populares. Años después, me disculpé con él y volvimos a ser amigos. Nuestras vidas tomaron direcciones diferentes, pero aún nos vemos de vez en cuando. Esta es prácticamente la única cosa de la que me arrepiento en mi vida. Una disputa por unos pocos euros convirtió la vida de mi amigo en una miseria durante un par de años.
Estoy agradecido de que haya podido superarlo, pero aunque me perdonó, no creo que alguna vez pueda perdonarme a mí mismo. Tuve un abogado hace unos años que era un verdadero desastre. 1 pasaba meses sin devolver llamadas telefónicas. 2 siempre estaba tarde con las presentaciones en la corte, hasta el punto en que los tribunales, en múltiples ocasiones, se movieron para archivar el caso por falta de acción. 3 me mentía constantemente sobre cualquier cosa y todo. 4 se negó a ser despedido en serio cuando le dije que estaba despedido. Simplemente me ignoró y siguió presentándose como mi abogado. Tuve que involucrar a los tribunales para que dejara de hacerlo. 5 mintió sobre mí. Nuestro cliente ha sido imposible de contactar. Estamos considerando dejarlo. Intenté llamarte 84 veces en los últimos 3 meses y no respondieron ni devolvieron una sola. 6 Cuando finalmente lo despedí, me dijo que tenía que estar en la corte en una fecha específica que no me funcionaba a una hora específica que tampoco me funcionaba o de lo contrario la moción para desistir no sería aceptada. Así que llegué al juzgado y el juez fue muy amable, pero confundido sobre por qué estaba allí. Cuando le conté la historia, el juez simplemente dijo, sí, esto se hace todo electrónicamente. No estoy seguro por qué tu abogado te diría eso, salvo para ser un idiota. No hace falta decir que al final de todo esto estaba furioso y escribí una queja de 10 páginas sobre el comportamiento poco ético de 4 abogados en sus oficinas. Bueno, la asociación de abogados decidió que esto era un patrón de comportamiento promovido a nivel de la firma y tomó medidas drásticas contra los 4 socios. Fueron inhabilitados durante 5 años, tuvieron que hacer restitución a los clientes y solo se les permitió practicar bajo supervisión durante un periodo de 5 años después de que regresaran. Me sentí un poco mal, pero, por Dios, estaba tan cansado de que jugaran conmigo. Mi hermana solía lastimarme con regularidad, tenía graves problemas de ira y se enloquecía por las cosas más pequeñas. Una vez, encendí la luz mientras ella intentaba dormir, me agredió y terminé yendo al baile de graduación con moretones por todo el cuerpo. A lo largo de los años, nunca le hice frente. Era un niño muy sensible y si alguna vez respondía, acababa llorando con mi mamá sobre cuánto amaba a mi hermana y lo mucho que odiaba hacerle daño. Después de graduarme, ella se había calmado un poco, pero aún tenía problemas. Una noche, regresando de una pequeña fiesta, volvió a sus viejas costumbres, enfadándose por algo trivial y enloqueciendo por eso. Llegamos a casa y salimos del auto, y yo dije que iba a conducir. Ella seguía afirmando que estaba demasiado ebrio, a pesar de que solo había tomado 2-3 cervezas pequeñas. Me agarró por la parte de atrás de la camisa y, molesto con ella, me di la vuelta rápidamente con una mano lista para hacerle un gesto. Ella inmediatamente soltó un grito desgarrador y cayó al suelo. Un líquido rojo brotó de su nariz. Dejó un rastro mientras corría adentro y despertó a nuestra mamá y papá. Resultó que le había hecho daño de una manera bastante seria, pero mis padres seguían diciendo que no podía ser tan grave porque lo había hecho yo, y que ella realmente debía haber estado molestándome para que yo hubiera reaccionado así después de todos esos años de que ella me agrediera. Me sentí tan horrible, lloré e intenté disculparme, pero ella terminó yendo al hospital. Ahora no me siento tan mal porque ella nunca pagó la factura a propósito, pensando que podría intimidarme para que yo la pagara, y nunca lo deja pasar. Siempre dice que yo soy la razón por la que su crédito y esas cosas están mal y que aún tiene agencias de cobro llamándola por la factura de emergencia. No voy a pagar esa carga. Considérenlo un pago por los años de abuso. Hace mucho tiempo, en la escuela primaria, un amigo me lanzó un trozo de tiza que me dio de lleno en la frente. Fue el momento más humillante para el yo de esa época, ya que todos los que lo vieron comenzaron a reírse a carcajadas. Los niños son unos desafortunados. Tracé y planeé mi venganza para devolvérsela de la misma manera durante los días siguientes. Un buen día, con mi arma en mano, lo encuentro perfectamente ubicado a una distancia en la que podría lanzarle la tiza. Grité su nombre y rápidamente lancé el proyectil mientras él se daba la vuelta. Por alguna razón, tenía la boca abierta al mirarme y el trozo de tiza voló directamente a su garganta. Sus ojos se agrandaron y comenzó a ahogarse. Yo me quedé congelado en shock mientras él caía de rodillas tosiendo. Por suerte, alguien lo agarró por detrás y le dio unos golpes en la espalda, así que pudo tragar el trozo. Un adulto entró en ese momento, no recuerdo quién era, pero me miró y me preguntó qué había pasado. En ese punto, temblaba al darme cuenta de que había estado a punto de causarle un gran problema a mi amigo. Dije que era un caramelo de menta. Mi amigo, también aturdido en ese momento, lo tomó a broma diciendo que le había ido directo a la garganta y no lo había probado. El adulto sacudió la cabeza y dijo que la próxima vez simplemente lo entregara como una persona normal y se marchó.
Años más tarde, cuando nos mudábamos a otro país, le recordé el incidente y le conté toda la verdad. Él estalló y gritó, «¿Lo sabía?». Un compañero de trabajo y yo tuvimos una guerra de bromas amistosa que duró 2 años. Cerca del final de nuestra guerra, él hieló mi auto. Hacer hielo implica llevar la manguera al estacionamiento cada media hora y rociar una ligera bruma sobre el auto de la víctima cuando la temperatura está bajo cero. Terminé mi turno de 12 horas para encontrar mi auto cubierto con 5 centímetros de hielo. Mi venganza fue, pensé, mucho más inconveniente para él y menos congeladora para mí. Decidí tomar una sábana, cubrir su auto con ella y solo hice 4 o 5 viajes con la manguera la noche siguiente. Así que, a la mañana siguiente, él encuentra su auto con una capa de 0.6 centímetros de hielo congelando la sábana a su auto. Cuando comenzó a despegar la sábana, le arrancó los limpiaparabrisas, brazos y todo de su viejo Jeep. Recibí una llamada telefónica muy enojada. Me sentí mal. La regla no escrita era embarazoso o inconveniente, sin daños. Pagué las reparaciones y él se tomó su venganza. Esparció una docena de piezas de arenque ahumado por todo mi auto. Me tomó 6 meses encontrar la última pieza. Estaba escondida debajo de la alfombra, bajo la ventana trasera de mi auto. Aún puedo olerlo, ni siquiera tengo el auto ya. Descubrí que mi novia con la que vivía me estaba engañando con un hombre casado que también estaba en nuestro círculo de conocidos y era bien conocido por tener aventuras siempre que podía. Ella se enojó, mintió al respecto, pero no pudo cubrir todas sus huellas. Así que puse sus cosas en el porche de entrada, sabía que estaba libre de trabajo ese día, y le dije que iba a tirar todo lo que no hubiera recogido para la mañana siguiente. Llamó a la puerta y me pidió ayuda. Le dije que todo lo que necesitaba hacer era devolverme su llave y salir de mi vida. Tuvo la osadía de mirarme a los ojos y decir, «Después de todo esto, ¿eso es todo lo que tienes que decirme?». Pensé por un momento y luego dije lo que más tarde supe que era lo único que realmente la impactó. «Estoy seguro de que él te tratará tan bien como trató a su esposa». Vi su expresión de dolor y de inmediato sentí que era un idiota. Su hijo nació menos de 8 meses después, demostrando que tenía razón. 0 arrepentimientos después de eso. Mi mejor amiga tuvo una relación íntima con el padre de mi hijo mientras yo estaba embarazada. Luego comenzó a usar sustancias y terminó en prisión. Me enteré. Yo había estado apoyando a su madre en el cuidado de sus hijas, escribiéndole cada semana, visitándola 2 veces por semana, depositando dinero en su cuenta. Todo, le escribí para decirle lo que había descubierto y luego corté todo contacto. La única cosa que seguí haciendo fue ayudar a cuidar de sus hijas. Corté todo apoyo emocional cuando más lo necesitaba, incluso cuando fue transferida al sistema federal y se mudó a un estado lejano. Regresaron todas las cartas, rechazó todas las llamadas telefónicas. Fue liberada hace aproximadamente 1 año, y no la recogí como estaba planeado originalmente. Cuando apareció en mi casa para ver a sus hijas, ellas le tenían miedo. Ahora siento que tal vez fui demasiado dura. No estaba pensando con claridad cuando decidió acostarse con el padre de mi hijo, y yo no fui una buena amiga cuando importaba. De cualquier manera, estamos hablando de nuevo, pero la mantengo a distancia. Principalmente solo nos comunicamos por el bien de sus hijos. Edición. Solo porque algunas personas han preguntado, sí, estaba en una relación con el padre de mi hijo en ese momento. Habíamos estado saliendo durante aproximadamente 3 años. Obviamente, eso terminó tan pronto como me enteré. Durante un momento difícil con mi ahora ex prometido, me confesó que me había estado engañando y que estaba involucrado con otra persona. En ese momento, él era el gerente general de una empresa que estaba siendo vendida, pero ninguno de los empleados lo sabía, ya que la compañía necesitaba continuar funcionando durante la venta, momento en el cual todos quedarían sin trabajo, incluido él. Pero él estaba recibiendo una gran suma de dinero por sus esfuerzos. Así que cuando fue honesto sobre la infidelidad, salí y me emborraché con una amiga. Regresé a casa esa noche y llamé a los buzones de voz de todos, dejando un mensaje con los detalles sobre lo que estaba sucediendo con sus trabajos y la empresa. Al día siguiente, fue una completa revuelta. Edit. De Katsarenothreptilians específicamente, no, él no construyó la empresa desde el principio, no, él no perdió un centavo, no, su vida no fue arruinada, de hecho, salió como un bandido. Hice esta publicación porque pensé, quizás no debía haber hecho eso. Y Katsarenothreptilians, gracias por tu aguda psicología, incluso con los errores de ortografía y gramática. Estuve celoso de un chico en mi clase de escritura creativa del último año secundaria.
Teníamos que entregar historias de ficción todas las semanas, y todos en la clase leíamos los relatos de los demás y los discutíamos. Este chico nunca escribía sus propias historias, de hecho, tuvo la osadía de presentar cuentos que encontró en línea. Nuestro maestro no era muy diestro con la tecnología y era demasiado confiado con sus estudiantes, así que nunca se dio cuenta. El chico recibía halagos deslumbrantes cada semana en clase, y era frustrante para muchas personas sentarse allí y ver cómo el maestro se emocionaba por este engaño. Finalmente decidí hacer algo y lo denuncié. Fue descubierto haciendo trampa y reprobó la clase, lo que resultó en una calificación desfavorable para su requisito de inglés. Esto fue problemático para él porque había solicitado ingreso anticipado a una escuela, y ya era muy tarde en el último año cuando ya no podía postular a otras escuelas. Debido a la calificación reprobatoria, esto arruinó su promedio, y de alguna manera, la universidad también estaba al tanto de la falta. Revocaron su admisión y tuvo que pasar un año en casa. Durante ese año en casa, cuando de otro modo habría estado en la escuela, sufrió un accidente con un auto y ahora está paralizado del cuello hacia abajo. En el tercer año de secundaria, nos reunimos en la casa de un amigo para jugar a Did. Alguien había traído una botella de refresco de 2 litros que había sido llenada con tequila. La mayoría ignoramos el alcohol y nos enfocamos más en el juego. Todos, menos uno de nosotros, mantuvimos un consumo razonable. Un chico decidió hacer de las suyas y terminó bajo los efectos del alcohol. Iba tambaleándose, siendo molesto y haciendo mucho ruido. La mamá del amigo estaba en su habitación, y después empezó a tener problemas. Lo sacamos afuera, pero seguía intentando entrar a la casa y causaba un lío en la alfombra. Finalmente, ya habíamos tenido suficiente de su comportamiento y decidimos llevarlo a casa. Lo metimos en la parte trasera de la camioneta de mi amigo y lo llevamos a su casa. Era tarde y sus padres estaban dormidos. Abrimos la puerta y lo empujamos adentro. Podíamos verlo tambalearse por la sala de estar, a través de la ventana del frente. Uno de mis amigos dijo, ¿sabes qué? Al diablo con él, y comenzó a tocar el timbre y a golpear la puerta principal. Nuestro amigo, con una expresión de horror absoluto en su rostro, se detuvo momentáneamente. Todos saltamos a la parte trasera de la camioneta y salimos rápido. Mientras nos alejábamos podíamos ver las luces encendiéndose en toda su casa. 16 años, completamente alterado y con ropa manchada, sus padres no estaban nada felices. No lo volvimos a ver por mucho tiempo. Probablemente deberíamos haber salido con él, cerrar la puerta y quedarnos con él hasta que se calmara y se recuperara un poco. Me sentí algo mal por él después de que sus padres terminaran con él. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, había una chica en mi escuela que era absolutamente horrible. La llamaremos Cindy. Cindy corría hacia ti, te jalaba el cabello, robaba el juguete con el que estabas jugando, se comía tu merienda a la hora del recreo, etc. En otras palabras, era una verdadera maldita. Un día, mientras estábamos terminando el recreo en el patio, se acercó a mí, me jaló el cabello, y se llevó un buen mechón. Ese fue el colmo. Mientras la maestra reunía a todos para entrar y no miraba hacia nuestra dirección, agarré a Cindy por su coleta y la arrastré hacia el patio. Ahora, este patio estaba construido de una forma extraña, con una especie de área cerrada en medio de 3 puentes que formaban un triángulo del que no podías salir. A veces, los niños más grandes saltábamos allí durante el escondite y salíamos más tarde. Pero Cindy no podía porque era más baja. Así que la levanté y la tiré ahí adentro y volví a entrar. No fue hasta aproximadamente 1 hora después que la maestra se dio cuenta de que Cindy no estaba en clase. No dije dónde estaba y les tomó otra media hora encontrarla. Me metí en problemas y tuve que pasar la semana siguiente en la oficina del director y perdí mi Game Boy por 1 mes, pero Cindy nunca más se metió conmigo. Edit. Muchas personas se están preguntando cómo estaba distribuido el patio, así que imagina el patio como esto, pero donde estaban los puentes estaban cerrados en la parte inferior. No sé por qué fue diseñado así, pero así fue como se formó el hoyo. También, en cuanto a la gente que dice que no parecía que tuviera muchos remordimientos por hacerlo. Me arrepentí de inmediato ya que estaba en mi primera partida de Pokémon Rojo cuando me quitaron mi Game Boy por Estaba devastado y fue uno de los meses más largos de mi infancia. Ahora no me importa en absoluto. Tuve un compañero de cuarto que básicamente dejó que su nueva novia se mudara a nuestra casa en la universidad. Ella se ayudaba de todo en la casa, pero nunca contribuía. Finalmente, estacionó en mi lugar de estacionamiento y ese fue mi punto de quiebre. Dejé salir todo el aire de sus llantas, pensando que solo las inflaría de nuevo y sería un inconveniente. En cambio, terminó comprando llantas nuevas. Vaya, nunca admití que fui yo.
En la escuela primaria había un niño matón que se burlaba de mí. Tenía un mal corte de cabello en forma de tazón y era bastante pequeño, así que no era sorprendente. Mis amigos y yo generalmente lo ignorábamos. De todos modos, un día se mudó a la casa de al lado un niño de Brasil. Era un año mayor, solíamos jugar al fútbol juntos todos los días después de la escuela. Una vez le mencioné que este niño me llamaba nombres y que, generalmente, mientras caminaba a casa desde la escuela, me seguía y se burlaba de mí. Un día, al salir de la escuela, este niño iba lentamente detrás de mí en su bicicleta gritando cosas, solo cosas de niños tontos, ¿sabes? El niño de Brasil apareció de la nada, lo hizo caer de su bicicleta y comenzó a golpearlo. El matón estaba en la grama llorando y con líquido rojo. El niño de Brasil agarra la bicicleta y me la da, puedes quedártela, y luego se aleja. No sabía qué hacer. Simplemente dejé la bicicleta junto al niño y me fui a casa. No estuvo en la escuela durante una semana. Más tarde en la vida supe que ese niño tenía una situación familiar realmente difícil con padres abusivos. Yo tenía 10 años en ese momento. Siempre me sentí mal por eso, aunque dejó de hacerme daño. A veces todavía veo a ese brasileño, no creo que ni siquiera lo recuerde. Es genial de su parte haber ayudado a su manera, pero solo pienso que se pasó de la raya. Mi hermano y mis primos volvían a casa de la escuela. Bueno, mi hermano y yo estábamos caminando y mis primos iban en bicicletas. Seguían dándonos vueltas y burlándose de nosotros porque no teníamos bicicletas. Uno de mis primos entonces me escupió. Por reflejo, le di un golpe con mi estuche de trompeta y ella salió volando, aterrizó en el concreto y se rompió el brazo. Me sentí horrible, fue la primera y última vez que golpeé a una chica. Mi familia creyó cada palabra de la historia, sabía que esta prima siempre había sido una completa bruja conmigo, y en gran medida creyeron que se lo merecía, sin embargo aún me sentía mal. Oh, tengo una para esto. Mi abuelo era un poco de la vieja escuela y me dio consejos de cárcel para mi primera semana de clases. Dijo que, si alguien te molesta, simplemente encárgate de eso en ese momento, no lo toleres. En mi primera semana de jardín de infancia, un niño de primero de primaria me estaba empujando, impidiéndome regresar a clase. Lo empujé contra una cerca y le pateé la cara 3 o 4 veces partiéndole la nariz. Casi me expulsan de la escuela, hasta que se dieron cuenta de que mi abuelo me había dicho que lo hiciera. La cosa es que, después de eso, nadie se metió conmigo y ese chico fue amable conmigo hasta la graduación. Mi hermano mayor siempre fue bastante horrible conmigo de niño y mis padres nunca realmente hicieron mucho al respecto. Él también era mucho más grande que yo. Así que no podía retaliar de manera física porque rápidamente sería derrotado. Un día, simplemente no pude más. ¿Cuál fue mi venganza? Había estado jugando ROM Total War durante unas 6 horas al día durante aproximadamente 3 semanas. Empecé una nueva partida y sobreescribí su archivo de guardado. Nunca he visto una furia como esa. Lo lamenté en ese momento porque su enojo me asustó y eso hizo que me deseara aún más, pero ahora alabo a mi yo de 13 años por golpearlo donde más le dolió. Edición. Algunos de ustedes están preguntando cómo es nuestra relación ahora. Está bien, me mudé tan pronto como cumplí 18, así que no vi mucho a la familia durante algunos años. Cuando estaba en el jardín de infantes, un niño solía acosarme constantemente, me quitaba los juguetes, etc. Un día, afuera en el jardín, él robó un tractor de juguete en el que yo estaba montado, se paró en el asiento y me sacó la lengua. A la edad de 4 años yo ya había sido quebrado, corrí y pateé el tractor, lo que lo hizo avanzar de golpe y él cayó y rodó colina abajo hasta unas ortigas que le causaron cortes y moretones bastante graves. Recuerdo haber pensado en ese momento, vaya, realmente no necesitaba hacer eso, pero esa pequeña parte de mí se sintió genial. Una chica chocó mi auto en una fuga. Hubo un testigo del crimen, así que la policía pudo localizarla. Cuando me preguntaron si quería presentar cargos, decidí hacerlo. Resulta que no tenía licencia ni seguro. Siguió tratando de luchar contra los cargos, pero terminó siendo demandada por mi compañía de seguros, teniendo que pagarme una indemnización a través del sistema judicial, y enfrentando 4 cargos distintos por todos sus delitos, todos los cuales incluían una multa considerable. Ella era una madre soltera de unos 18 años. Me sentí muy mal al final de todo. Editando para agregar detalles, el daño no era significativo. Había un pequeño abolladura y un rasguño grande. Era todo daño estético. Mi deducible era pequeño, pero la factura total para mi seguro fue de alrededor de $3.000. Mi auto tiene más de 10 años y ya tenía otros rasguños. Me molestó mucho más que alguien me chocara y se fuera que el daño real. Ni siquiera me habría molestado en arreglarlo si la chica no se hubiera ido.
Mi decisión de perseguirla y presentar cargos fue 100% impulsada por venganza, y su vida se complicó bastante por ello. Sí, lo que hizo no estuvo bien, pero puedo empatizar con ella, siendo una asustada adolescente de 18 años que tomó una mala decisión en un momento de tensión. Además, no estoy justificando su comportamiento solo porque tuviera un hijo, pero eso me hace sentir mal por ella. Ser un padre soltero, ya sea mujer o hombre, es algo realmente costoso, y tener un montón de cargos adicionales sobre esa carga financiera debe ser difícil. Mi hermana menor, que es 5 años más joven que yo, cuando estaba en 7º grado, fue continuamente hostigada por 2 hermanas que no eran nada amables, una en un grado superior y la otra en su mismo grado. Un día, llegó a casa con la nariz lastimada y aquella noche decidí hacer algo al respecto. Caminé hasta su casa, que está a unas 4 cuadras de distancia, alrededor de la medianoche, y escribí con un enorme crayón negro: salgan, por favor, en toda su cerca, la puerta principal y el garaje. Con el tiempo, reflexioné sobre lo que había hecho y me di cuenta de que no debía haberlo hecho, ya que su padre, que estaba en silla de ruedas, fue quien tuvo que limpiar todo el crayón. Lo haría de nuevo, probablemente. Estaba viviendo en una casa con 5 personas más en la universidad y terminé saliendo con una de las chicas durante 6 meses. Un día llego a casa y ella está mostrando a un chico nuestra casa, quien es su tutor. Un mes después, ella me deja y es este tutor con quien está saliendo en su lugar. Puedo oírlos susurrándose al oído, besándose, teniendo relaciones. Me está volviendo loco. Nunca salgas con un compañero de cuarto, por cierto. Cada vez que voy al baño veo su cepillo de dientes ahí. Así que en ese estado de ánimo, decido que la mejor venganza sería tomar su cepillo de dientes y limpiar el inodoro con él. Y lo hice varias veces a lo largo de un par de meses. En ese momento me parecía justicia. Ahora parece súper infantil, y aunque no sé si él se enfermó alguna vez, me preocupa lo que mis acciones pudieron haber causado. Además, debería haber estado enojado con ella y no con este chico que probablemente no tenía ni idea.